este curso, del curso de Historia de las Ideas Políticas. Ayer terminamos Teoría del Estado, ya tienen claro cómo es la evaluación de Teoría del Estado y esta también, pero por ahora vamos a empezar clase y vamos a dedicar la última parte de la clase a charlar un poco del trabajo final y algunas dudas que puedan tener y etcétera, etcétera. Quedamos hace 8 días hablando, entre otras cosas, de la mañana del 11 de septiembre de 2001. Para mí, el 11 de septiembre de 2001 representa el día en que alguien desconectó los baffles de la música que venía sonando en la década de los 90. Alguien bajó de la nube a los teóricos que dijeron que la historia de las ideas políticas había terminado. Los que quieran y puedan poner cámaras, les agradezco que no hay ninguno y me siento hablándole al alfabeto como el conde Contar. El 11 de septiembre un poco se reevaluó el proceso de organización estatal. Los teóricos de las relaciones internacionales hicieron una reconfiguración y tuvieron que darse cuenta que había fracasado lo que habían propuesto. Francis Fukuyama, un filósofo, el nombre le suena japonés, pero en realidad Fukuyama es norteamericano. Fukuyama, que había dicho que el capitalismo era el final de la historia, todavía escribe, pero ya tiene que matizar sus ideas. En realidad el triunfo capitalista absoluto duró muy poco. Y como mencionamos, entre el 98 y el 2010, más o menos, entre esos 12, 13 años, se desataron una serie de crisis económicas muy profundas. Primero, hace 8 días vimos en Latinoamérica, y vimos el caso colombiano, el caso argentino, el caso uruguayo, en menor medida el caso brasilero. Evidentemente luego vendría el caso venezolano, aunque esté por otros motivos. Y luego en la década siguiente Europa sufrió exactamente lo mismo. Empezaron a ocurrir entre 2007 y 2012 una serie de implosiones económicas que empezaron con Islandia y que se trasladaron a Portugal, a Grecia, a Italia, a España. En menor medida lo alcanzó a resentir un poco Reino Unido y puso en cuestionamiento el éxito del modelo de integración que se había gestado en los 50, que nosotros ya vimos, el modelo de lo que primero se denominó el Tratado Económico del Carbón y del Acero, luego se transformó en la integración, el proceso de integración europea primigenio, luego devino en la Comunidad Económica Europea, luego le quitaron el término económica y mutó en la Comunidad Europea para transformarse finalmente, creo que en el 97, en la Unión Europea. De hecho, parte de la crisis fue que en 2003 los estados de la Unión dijeran ya no más, no podemos recibir a nadie más, tenemos una crisis muy, muy profunda. Y el ataque a las Torres Gemelas por parte de este grupo radical de Al Qaeda fue el primero de una serie de ataques terroristas que aún se repite esporádicamente en ciudades europeas de una manera bastante fuerte y a veces en ciudades norteamericanas, como la masacre a una discoteca LGBTI en Orlando a principios del año pasado, si no me falla la memoria, o el caso de Bataclan en o el ataque en las Ramblas de Barcelona con un automóvil, o el atentado en la ciudad de Niza, en Francia. En realidad hoy es una reevaluación de los retos que tiene el Estado frente a evitar el terrorismo. Por otro lado, existe otro caso que es curioso y que es un caso que yo trabajo y le hago seguimiento por interés profesional y por trabajo. Y es que en los 90, en medio del ruido de la música, nos dijeron que el consumismo y el capitalismo era un poco el renovar o mejor, el fin de la espiritualidad, que era un poco la inmanencia por encima de la trascendencia. Pero del 2000 para acá vemos que no es cierto, no solo por la inmolación de chicos muy jóvenes que se inmolaron por la causa islámica, sino que además hay un resurgir en modalidades religiosas, sobre todo en la India, especialmente en algunos países del lejano oeste y en África, donde las vocaciones crecen a raudales. Evidentemente, mientras tanto, Europa se vacía espiritualmente, las iglesias se transforman en centros comerciales o en bibliotecas,
pero ocurre también un sacudón en las dos principales iglesias occidentales del mundo. En primer lugar, la católica, cuando en 2013 la renuncia de Benedicto XVI lleva a un discurso novedoso. En mi humilde opinión, y pasados 7 años, no ha pasado de ser un discurso novedoso con un par de acciones simbólicas interesantes, pero en mi opinión no hay cambios profundos, pero ya es suficiente, pues para una iglesia tan lenta como es la Iglesia Católica, ya es curioso los virajes que ha dado Francisco en tan poco tiempo. Y está el caso de la Iglesia Ortodoxa. La iglesia cristiana tuvo un cisma en el siglo V, donde una gran parte se quedó de este lado obedeciendo al Papa de Roma, y de Roma para allá lo que era el Imperio Bizantino se fragmentó en diferentes iglesias. Ellos no tienen un solo papa, sino que tienen iglesias individuales y cada iglesia le responde a un patriarca. Son más de 20. La iglesia de Moscú, la iglesia ortodoxa de Grecia, la iglesia ortodoxa de Turquía, en fin, alrededor de 20 y pico. Estas iglesias evidentemente sufrieron un grave golpe con la revolución bolchevique. Las teorías marxistas eran ateas y fueron marginadas y llevadas a ocultarse. Y sin embargo, que esta es una cosa muy curiosa, si aquí alguno profesa ideología de izquierda y la defiende, es uno de los temas fuertes que... Sebastián, ¿vas a decir algo? No. Es uno de los temas complejos, y es como Putin, el presidente ruso, ha sido un aliado estratégico de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, la Iglesia ha tenido una revitalización, volvió a sentarse en la mesa del poder. No son pocas las ceremonias donde a Putin se le ve acompañado del gran patriarca de Moscú, el patriarca Cirilo. Entonces hay también un resurgir, y también resulta curioso la idea de apariciones espirituales en gente que no profesa ningún credo. Entonces en el 2000 estaba más identificado en este movimiento llamado la nueva era, el New Age, pero de 2000 para acá en realidad ha variado un poco, y hay individualidades, espiritualidades diferentes. Hay gente que se casa en resguardos indígenas o en un ritual en la playa. Hay una necesidad de espiritualidad no necesariamente asociativa, que en los 90 parecía algo relativamente difuminado, algo perdido, algo que más bien hippie, que se practicaba esporádicamente. No, hay un resurgir. Y me queda por fuera, que tampoco lo puedo dejar de mencionar, el movimiento de las iglesias que nosotros mal llamamos, así no se les debe decir, pero les solemos llamar así en países como el nuestro, las llamadas iglesias evangélicas. No es porque sea una ofensa, sino porque todas las iglesias cristianas no católicas, no todas son iglesias evangélicas o incluso evangelistas. Hay diferentes, digamos, ramificaciones, como el anglicanismo, como el pentecostalismo, como el luteranismo, diferentes variables, el presbiterianismo, por ejemplo, pero hay un grupo de ellas que se suelen llamar los movimientos pentecostales, dentro de los cuales, por ejemplo, uno podría asociar no me acuerdo el nombre, si alguien lo sabe le pido me disculpe, pero a la iglesia que está asociada al partido Mira, que es una iglesia de tipo pentecostal, y son muy fuertes en Brasil, muy fuertes. ¿Por qué les estoy contando eso? Porque fueron tan fuertes que se convirtieron en un aliado estratégico del gobierno de Lula a finales de la década pasada. Y luego apoyaron a Dilma Rousseff. Pero cuando Dilma fue sacada por un juicio político, por un impeachment por parte del Congreso, esta gente fue y apoyó al vicepresidente que terminó en el poder, al señor Michael Temer, y después esta gente se subió en el bus de Bolsonaro. Entonces se han vuelto actores políticos organizados relevantes, cuyos militantes son muy disciplinados a la hora de votar. Y una hipótesis que tengo es que el pentecostalismo en Colombia y las iglesias cristianas no católicas pueden adquirir fuerza en un escenario electoral en el año 2022 donde no esté Álvaro Uribe Vélez, y donde puedan decir, vamos a repetir el experimento de Brasil, y es que nos necesitan
y vamos a jugar dentro del panorama electoral. Ya hay partidos, está Colombia Justa y Libres en el Congreso de la República, pero estoy diciendo jugar como un actor estratégico, como se lee un poco que lo hicieron algunas, no todas, en esto quiero ser muy ponderado, frente al movimiento plebiscitario. Valentina, gracias. El nombre de esta iglesia es la Iglesia de Dios Ministerial. Ahora el chat me lo borro. La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, que es una de las más fuertes en el país y es hecha en Colombia, de fabricación nuestra. Entonces, este movimiento es algo que no puedo dejar de mencionar y es como en el siglo XXI, el movimiento religioso que parecía en vías de extinción en la década neoliberal, en la década del 90, tiene un recicle interesante en los siglos siguientes, por lo menos en África, donde son muy importantes, América Latina e incluso Estados Unidos, donde, por ejemplo, todo el catolicismo ortodoxo, el catolicismo antiaborto, por ejemplo, todo curiosamente se aglomeró junto a Trump. Incluso en contravía del candidato demócrata Joe Biden, que se convertiría el próximo 20 de enero en el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Solo ha habido un presidente católico y fue el asesinado John F. Kennedy. Aún así, el catolicismo ortodoxo no apoyó a un militante de su iglesia. Ya sabemos o presumiremos por qué, por su agenda, por ejemplo, en materia de derechos sexuales y reproductivos, de derechos de comunidades minoritarias, por la elección de su vicepresidente y prefirieron alinearse con un candidato que, si mi memoria no me falla, es presbiteriano, como es el señor Donald Trump, que finalmente es separado en 2 ocasiones, convive con su mujer actual, que es la tercera, y que pues evidentemente no están casados por ningún credo religioso. Entonces, todas estas variables son interesantes. Yo creo que cometemos un error en los programas de pregrado, y es prescindir del aspecto religioso bajo el prejuicio, que es parcialmente cierto, eso lo admito, de que a los jóvenes no les interesa la religión. Entonces, como no les interesa la religión, terminamos obviando el factor religioso como un factor predeterminante e interesante dentro del discurso de las ideas políticas. Entonces, eso es algo llamativo sobre lo que quiero insistir. Ahora vamos a hablar del otro fenómeno que se los dejé ahí en abrebocas hace 8 días y que van a leer de él los que quieran hacer la actividad optativa que quedó en la plataforma, y es el fenómeno del populismo. El populismo no es un fenómeno nuevo. En realidad, los gobiernos populistas surgieron en distintos escenarios de América Latina en la posguerra y tenían aires muy parecidos, sobre todo al fascismo italiano. Ejemplos más clásicos, 2. El ejemplo del peronismo, del movimiento liderado por Juan Domingo Perón en la Argentina en la década del 40, y en la misma década el movimiento liderado en Brasil por Getúlio Vargas, el Estado Novo. Estos 2 movimientos fueron un ejemplo de populismo. Piensen un poquito que en la década estamos hablando de la llegada de la televisión a nuestro continente, y esto fue una herramienta muy bien utilizada. Aquí tuvimos una pequeña cría populista, pero no progresó. Si quieren averiguar mucho más del tema, le voy a pedir ayuda a uno de ustedes. Ven a ver si lo hago rapidito, que no me demoro nada. Pero el día de hoy salió un capítulo de podcast muy interesante sobre los derechos de la mujer, sobre cómo las mujeres adquirieron el derecho al voto. Y salió un programa muy chévere de un podcast que yo sigo, que se llama Un Periódico de Ayer, que se llamó Las Primeras que Votaron. El capítulo está muy interesante y se los recomiendo, y les dejé el link, pero además de que está interesante, de fondo ven ustedes cómo esa pequeña cría populista que no germinó, que fue el general Gustavo Rojas Pinilla, pues finalmente fue sacado del poder por los mismos que lo habían llevado al poder cuando empezó a ponerse autocrático. Pero lo más cercano que tuvimos en Colombia a un populismo real, o sea, que gobernó, fue Rojas Pinilla. Yo creo que si le hubiesen permitido gobernar a Jorge Eliezer Gaitán, hubiera jugado un poco a lo mismo, pero como esto no ocurrió, es una hipótesis, no puedo, digamos que jugar con
pasados hipotéticos que no existieron, porque finalmente Gaitán fue asesinado y no pudo llegar al poder. Así que lo más cerca que tuvimos, lo más cerquita, fue la dictadura de Rojas Pinilla, pero en realidad aquí no lo sufrimos mucho. Ahora, ¿dónde surge o cuál es la causa inmediata del populismo? Un desgaste del sistema político. Y les pido que presten especial atención a ello, porque el ejercicio de simulación que queremos hacer como ejercicio final de esta materia es la rescate de la institucionalidad, de tal manera que no se desgaste la institucionalidad y confiemos en discursos populistas. El populismo termina generando caldo de cultivo en países donde la gente, perdón la expresión, está mamada de la incompetencia de los partidos, de las mismas promesas, de que un líder del partido A no se diferencie del líder del partido B, y pues evidentemente que el primer país que compra la boleta para este ejercicio es Venezuela. Venezuela venía de 2 décadas muy similares a las de nosotros en el 60 y 70. Ellos hicieron un pacto similar al Frente Nacional que se llamó el Pacto de Punto Fijo o el punto fijismo, y el punto fijismo derivó en 2 partidos que no tenían mucha diferencia entre ellos, el COPEI y la Alianza Demócrata, la AD, que eran muy similares, guardadas las proporciones, al Partido Conservador y al Partido Liberal nuestro. No habían avances, la gente estaba mamada de los políticos de siempre y decidieron apoyar a un candidato de tercería, un candidato que tenía poca estructura política, que era el ex militar golpista Hugo Chávez Frías, que ganó las elecciones en el 89. Lo primero que hace Chávez es liderar un movimiento de reforma constitucional que rediseñará la estructura del Estado venezolano y que buscará, entre otras cosas, atornillarse al poder con periodos largos, eliminando las restricciones a la reelección presidencial, centralizando el poder, asimilando la figura del líder con la figura del partido. Entonces terminamos asimilando los dos, copando una totalidad de instituciones. La verdad, los técnicos, es decir, las personas dedicadas a estudiar ciertos temas, les fue muy mal en el neoliberalismo, les sacaron a sombrerazos de los países donde llegaron regímenes populistas, y repito yo que con algo de merecimiento, es decir, algo tenían de cierto, pero en esos cargos técnicos se pusieron en el caso venezolano, exmilitares o a políticos, como fue, por ejemplo, haber infiltrado, ahora me olvidé el nombre, ¿cómo es que se llama la empresa petrolera venezolana? Bueno, alguien la puede buscar en Google y no la pone aquí, pero es un caso de una empresa que se manejó por técnicos y que fue entregada a la política, de tal manera que ha sido dirigida por exministros chavistas, por exgenerales en retiro del chavismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un copamiento institucional. PDVSA, muy bien, gracias, Juan Pablo. Entonces, el mismo caso de Venezuela empieza como en una caída en la mayor, con matices, esto lo quiero aclarar, no son iguales todos, tienen diferencias todos, la mayoría son de izquierda, pero el populismo no es un mal exclusivo de la izquierda, el populismo es una forma de ejercer la acción política, por ende la puede hacer un gobernante de izquierda, un gobernante de derecha, pero en esta región y en este momento, 2000-2015, la mayoría son de izquierda. Entonces vemos el fenómeno de Hugo Chávez en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia, hasta que lo sacaron a sombrerazos a principios de este raro año que está terminando, de Fernando Lugo, un exobispo que renunció a sus hábitos en la iglesia en el Paraguay, de el señor Daniel Ortega, todavía atornillado en el poder en Nicaragua, el señor Rafael Correa en el Ecuador. Y no podemos dejar de hablar de nuestro producto insignia, el señor Álvaro Uribe Vélez en Colombia en el año 2002. Uribe Vélez, igual que Chávez, llega por una tercería. Uribe Vélez es el primer presidente desde 1848, si mi memoria no me falla, es decir, 154 años en llegar sin militar directamente en un partido político y sin representar ni a un partido político ni a una facción de ese partido.
sino representando una tercería. Y no solo es contundente en esta novedad, sino que además llega sin necesidad de segunda vuelta o balotage, como se conoce en política. No solo en la primera, sino que cuando modifica la Constitución para quedarse, en 2006 vuelve y gana. Y hay una identificación del líder con la institución, con el pueblo. Él prescinde de las instituciones. Imaginémonos el tema de los consejos comunitarios y su transmisión en directo y la manera en que se toman decisiones frente a esta forma de hacer las cosas. Su estilo muy cercano al pueblo, muy similar a casos que ya mencioné aquí. Y luego hay gobiernos a los que se les vaticinó populistas y no resultaron tan populistas nunca. Ojo, porque también hay un tema de control político en la madurez institucional. En el año 2005, en Uruguay, por primera vez llega un gobierno marcadamente de izquierda, el gobierno de, valga el comentario de alguien que se encuentra muy, muy malito de salud y en estado muy delicado, el presidente Tabaré Vázquez. Y Tabaré le entrega la posta a su sucesor de su mismo partido, un exguerrillero de los Tupamaros, el hoy expresidente Pepe Mujica, y luego Tabaré se va a volver a lanzar en el año 2015, va a volver a ganar la presidencia y Pepe le va a devolver la presidencia hasta retirarse hace 4 meses cuando perdieron y volvió la derecha en cabeza del señor Luis Lacalle Pou. Entonces allí no hubo en realidad regímenes populistas, no hubo grandes transformaciones económicas, no hubo un cambio en el discurso, aún con personajes como Pepe, que tiene un carácter mucho más cercano que el que habían tenido sus antecesores en Montevideo, y tampoco lo hubo en Perú, donde el señor Ollanta Humala, un hombre de raíces indígenas, apoyado por Chávez por allá en 2003, cuando perdió, porque perdió las elecciones, las ganó alrededor de 8 años después, pero en realidad Ollanta fue un tipo bastante moderado, no salió muy bien, eso sí, de la presidencia, salió con escándalos de corrupción, investigaciones, como la mayoría de presidentes del Perú de las últimas 3 décadas, pero no buscó atornillarse ni hubo un cambio en la forma de hacer política en el Perú. Y tampoco podemos dejar de mencionar el caso raro, muy raro, de los Kirchner, porque los Kirchner no llegan de ninguna tercería. Los Kirchner llegan por el partido institucional, por el gran partido justicialista argentino o el partido peronista, es lo mismo. Sin embargo, nadie esperaba que ganara el señor Néstor Kirchner, que era un gobernador de una provincia dejada de la mano de Dios en el sur de la Argentina, con intenciones de voto que no superaban el 40%. De hecho, el único motivo por el que este hombre gana es porque los rumores en torno a que la Corte Suprema va a declarar ilegal un tercer periodo de Menem hace que Menem prefiera retirarse de la competencia y cuando se retira, pues Néstor casi que gana por W. Néstor es un hombre moderado que hace política dentro del peronismo, pero que sí tiene una posición antiimperialista muy marcada, antiestadounidense muy marcada. Sin embargo, la que va a radicalizar la forma del discurso será su mujer cuando asuma la presidencia en el año 2007, la señora Cristina, que será reelecta 4 años después, ya viuda, a raíz del infarto que priva de la vida a Néstor Kirchner, y hay un cambio, hay una radicalización, hay un reemplazo de las instituciones partidistas clásicas para ser reemplazada por movimientos juveniles, de izquierda, más fáciles de controlar, en el caso argentino, por ejemplo, la Cámpora, en el caso venezolano, por ejemplo, las juventudes bolivarianas. Entonces hay un reemplazo institucional. Ahora, esto que parecía ser un producto tercermundista, un producto africano y latinoamericano, pues empieza a entrar en Europa. Primero entra por los países más débiles en cultura política, y entonces si alguien quiere averiguar el nombre, en este momento no lo recuerdo, el del jefe de gobierno húngaro, el nombre es muy común, pero lo tengo en la punta de la lengua y lo olvido, pero Hungría será el primer país en abrazar el populismo y luego llegará con muchísima más fuerza en Polonia, donde un partido, y lo digo respetuosamente y espero nadie se ofenda, pero se parece mucho al Centro Democrático, un partido que se llama PiS, que
que es algo así como Libertad y Justicia, una cosa así, creo que traduce PiS, un partido polaco se queda con el poder, logra llevar además por primera vez a una mujer a ser primera ministra, una mujer súper conservadora, madre de familia como de 7 muchachos, varios de ellos curas, y hay un discurso radical que, entre otras cosas, busca copar por ejemplo, los canales de televisión públicos de Polonia, la radio pública polaca, y que entre otras cosas busca también cooptar la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional polaco, y hacer cesaciones de derechos de comunidades, bueno, sobre todo migrantes, que es uno de los temas más delicados en Polonia y al que menos se le presta atención. Pero después ascenderán otros gobiernos populistas, algunos fracasarán, esto es muy curioso y me llama mucho la atención. Para hace 5 años la gran amenaza populista era un movimiento llamado Cinque Stelle, creo que se llama 5 estrellas, en el Perú, en Italia, liderado por un ex comediante, el señor Beppe Grillo, y sin embargo a este partido le va, Tatiana, gracias, si puedes mirar quién es el primer ministro, me suena más que sea el primer ministro y no el presidente, no sé por qué el nombre que has puesto no me suena. Entonces en Italia se vaticinaba que este partido iba a llegar al poder, en realidad no, le ha ido muy mal, logró llevar sí una alcaldesa Roma, que está en el poder en este momento, pero que tiene unos índices de popularidad muy bajos. Beppe nunca logró llegar a ningún gabinete ministerial, el partido hoy es un partido importante, diría yo, que en porcentaje de votos se parece al Verde, pero nunca alcanzó a copar el discurso político italiano, no, la verdad es que no, es un actor relevante, pero más bien minoritario. Donde sí lograron crecer propuestas populistas fue el surgimiento de partidos como Vox, que por primera vez llegaron al Congreso. Muchas gracias, Tatiana, estaba hablando del señor Víctor Orbán, en efecto, que es el primer ministro húngaro y que es, digamos, que la primera fuerza populista que llega a Europa del Este. Entonces, como les digo, luego en España surgen partidos populistas, en este caso de derecha, ya habían partidos populistas con discursos más moderaditos de izquierda, como es el caso de Podemos, pero asciende, por ejemplo, un partido como Vox, que es un partido que reivindica algunos de los postulados del franquismo, por ejemplo. Y luego, pues, los casos más insignes, los nuevos, que pues uno de ellos está en franca caída, si el colegio electoral así lo ratifica, pues es el caso del magnate Donald Trump en los Estados Unidos y el caso del exmilitar Jair Bolsonaro en Brasil. Pero es un ascenso de figuras populistas, o el caso de Boris Johnson, que aunque Boris es un miembro del Partido Conservador, es un outsider en el sentido que nadie esperaba que se hiciera con el poder. Los británicos conservadores esperaban que quien sacara a Reino Unido de la Unión Europea fuese la señora Theresa May. May fracasa en el intento, renuncia, y los conservadores determinan que sea el que ascienda ahora. Lo que pasa es que yo prefiero, me parece interesante la pregunta de Arturo, yo quiero aclarar que es mi opinión y que espero no ofender a nadie, no tienen los mismos, digamos, la misma fuerza en razón a que Vox tiene reivindicaciones de dictaduras. Como aquí no existió esa idea, entonces digamos que hay herramientas del discurso que son asimilables. A mí me parece que la bancada de Vox tiene elementos que se asimilan a la bancada del Senado, sobre todo del Centro Democrático, al comportamiento del grupo legislativo. Pero decir que los partidos homologables no, entre otras cosas, ¿por qué? Porque Vox es más purista. Entonces, como Vox hace un proceso de depuración muy interesante de a quienes recibe, Vox tiene una presencia territorial baja, es decir, tiene pocas intendencias, pocas presidencias de comunidades autonómicas, es un partido en realidad con poca presencia territorial. Respetuosamente en el Centro Democrático no ocurre, se han alzado con capitales, se han alzado con gobernaciones, aún con políticos que no son uribistas pura sangre, que fueron liberales, que fueron conservadores. Vox es un poco más purista. Y los elementos del discurso político, sobre todo los elementos reivindicativos del periodo franquista, son mucho más fuertes en Vox que en el Centro Democrático, donde no hay que reivindicar ninguna dictadura,
porque en realidad no. Es más, lo que reivindica el uribismo es que los gobiernos democráticos han tenido un vacío de poder en materia de seguridad y que ese vacío es necesario llenarse con lo que este partido denomina la política de seguridad democrática. Entonces, y eso además dentro del ejercicio de la democracia es válido, pero donde, por ejemplo, otros puntos que encuentro, y es un tema que me interesa explorar, es la posición que tienen frente a la memoria, frente a cómo hacer memoria, frente a qué se recuerda y a qué no se recuerda. España acaba de inaugurar una ley de memoria, evidentemente avalada por la izquierda, no por la derecha, pero que tiene serios cuestionamientos. Me parece que Vox tiene una posición frente a la memoria que puede asimilarse un poco. De hecho, me gustaría hacer el ejercicio académico de estudiarlo y encontrar puntos afines frente a la posición de los partidos en ascenso de derecha en Europa y partidos de derecha en Latinoamérica, como el partido que me preguntan, que es el partido de gobierno, ¿no?, en este momento en el país. Entonces surgen figuras populistas. Lo que se pregunta el profesor Pérez Liñán, que es profesor de la Universidad de Pittsburgh, es si ese populismo está deteriorando la democracia, si es una gripa, esto en términos míos, si es una gripa que va a pasar y ya está, o si por el contrario estamos frente a un fenómeno cancerígeno que está erosionando las columnas de la democracia. Esa es la gran pregunta que se hace Pérez Liñán. No les voy a dar la respuesta porque la idea es que ustedes la lean y hagan una serie de balances y de observaciones al respecto. ¿Qué grandes incógnitas nos quedan hoy en el mundo de hoy? ¿Qué va a pasar con el populismo? Vienen cambios importantes. El próximo año hay elecciones en Alemania, el siguiente año hay elecciones en Francia. Yo personalmente le vaticino un fracaso estrepitoso al gran héroe de hace 5 años, al señor Emmanuel Macron. Creo que van a salir por la puerta trasera del Palacio del Elíseo y habrá que ver quién llega, si otra vez los de siempre, si los socialistas dan una sorpresa y recuperan el gobierno después del lamentable gobierno de François Hollande hace 5 años, o si por el contrario quien llega es la derecha radical encarnada en las ruinas del viejo Frente Nacional, liderado por la hija de su fundador, la señora Marine Le Pen. Entonces, que de hecho inauguramos con un clásico moderno francés, que es la canción de Les Passants o Los Caminantes del grupo SAS o de la cantante SAS. Entonces, habrá que ver qué pasa en Francia, habrá que ver qué pasa en Alemania. La señora Merkel ha logrado una coalición que la ha mantenido en el poder casi que por 15 años, creo que lleva la señora Merkel, ya ha anunciado su retiro, está muy deteriorada de salud, debe estar agotada. Prácticamente Merkel no solo ha gobernado Alemania, sino que lleva gobernando la Unión Europea desde la crisis de hace 10 años. Y habrá que ver quién queda en Alemania. Los partidos radicales de derecha han retomado escenarios en provincias estratégicas como la Baviera, por ejemplo, en el sur de Alemania. Entonces, hay que ver quiénes van a quedar, digamos, a cargo de la Unión. Hay que ver si el tema del Brexit de verdad es un contagio que se va a dar viral. Hay gente que habla de Italexit, por ejemplo, de una Italia o de una Grecia que valora salirse a donde pueda tener una política autonómica monetaria propia. Entonces habrá que ver si el Brexit de verdad se va a contagiar o no. El triunfo de Biden le es más cómodo a la Unión Europea que la continuidad de Trump, primero que todo por la animadversión que existe entre el modelo de la Unión y el hoy todavía presidente de los Estados Unidos. Y luego porque el señor Biden tiene raíces europeas, es descendiente de irlandeses, tiene muy buenas relaciones con la isla y es uno de los puntos complicados dentro de la agenda del Brexit. Yo creo que la pregunta que me acaba de hacer aquí Carlos en el chat es de las más interesantes que yo he visto y he estudiado, y es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo a quienes nos interesa la Unión Europea. ¿Se va a acabar o no se va a acabar? Yo hace 2 años, cuando ganaron el Brexit, le daba unos muy malos augurios. Sin embargo, creo que ha remado bastante bien el proceso, que ha evitado otras salidas, que ha paliado la crisis, y creo que parte de la respuesta la tiene que va a pasar el próximo año con la economía. ¿De qué forma la economía europea se va a recuperar? La economía europea ya no es lo que fue en otra época. En algunos campos tiene un atraso importante, por ejemplo, el atraso industrial.
donde el escenario protagonista es China y no Europa. Y por ende, por ejemplo, para países como España e Italia, la primera fuente de ingresos para el país, de ingresos externos, es el turismo. Y con un mundo medio cerrado, con amenazas de segunda ola, de tercera ola, mientras la vacuna no sea un hecho cierto e indiscutible, todavía la tiene difícil. Todavía es prematuro decir que sale de cuidados intensivos. Yo creo que la Unión sigue en cuidados intensivos y sigue en cuidados intensivos por problemas que ella originó, como su alta burocracia, como el alto carácter tecnócrata de las instituciones directivas de la política monetaria, como la Comisión y el Banco Central Europeo. Entonces, yo soy más optimista que hace 2 años, pero el enfermo no ha bajado todavía a piso. Y creo que parte de cómo continúe es cómo le va a ir a la economía el próximo año. Luego hay otro reto frente a los movimientos reivindicativos. Para mí el más importante y el que más avances ha logrado, no el único, es el movimiento femenino. Movimientos como la reivindicación femenina en Chile, en menor medida en Argentina, en México, donde es muy grande, los movimientos políticos que se han gestado en torno a ello, la llegada de figuras insignes como por ejemplo Claudia López a la alcaldía de Bogotá o la alcaldesa Sherman en Ciudad de México. Ya había llegado Carmena como alcaldesa de Madrid a finales de la década pasada. El ampliar mujeres tanto en los parlamentos como en la política es un movimiento interesante, pero todavía queda un montón. De hecho, ONU Mujer vaticina un retroceso para el próximo año en temas como brecha salarial o como presencia de mujeres en parlamentos y ramas judiciales. Falta todavía falta un montón. Países como el nuestro, como Perú, como México, como Estados Unidos, creo que como Canadá, no han visto una presidenta o una mujer en la cabeza del poder. España, Italia tampoco. Entonces, yo todavía les debo admitir, ya cerrando esta clase, que yo como profesor todavía tengo preocupaciones en torno a que la mayoría de las participaciones en mis clases sean masculinas. Luego, cuando veo trabajos no ocurre lo mismo. Generalmente el promedio femenino está un poquito más alto que el promedio masculino, pero la participación en clase, los liderazgos, etcétera, todavía tengo preocupaciones. Vamos a ver cómo quedan las presidencias y los portavoces y las portavoces de los partidos, por ejemplo, del ejercicio de nosotros. Pero una invitación que tengo es preguntarnos y repensarnos cómo hacemos que la mujer tenga mayor protagonismo en una universidad donde, además, dicho sea de paso, buena parte de los cargos directivos está en cabeza de mujeres, la rectoría, una de las 2 vicerrectorías, 2 de las 4 decanaturas, la mayoría de las direcciones, talento humano, bienestar, están en cabeza de mujeres. Pues cómo nos pensamos que también tengamos una mayor participación de parte del estudiantado en este tipo de escenarios. Pero el movimiento femenino está muy fuerte, no es el único. Hay movimientos reivindicativos en las minorías sexuales, en las minorías LGBTI, hay movimientos reivindicativos en las minorías étnicas. Pensemos en el movimiento afro que surgió a raíz de la muerte de Floyd en Estados Unidos. Hay movimientos reivindicativos universitarios que tienen ciclos. Entonces, el caso de la gratuidad en Chile, la MAN en Colombia, luego años después las protestas en el caso chileno que llevaron a la nueva constituyente que se va a crear. Hay movimientos interesantes, hay que ver si son flor de un día y van a terminar y volver al establecimiento normal. Hay un alto descontento. De hecho, el podcast que les compartí en el ejercicio creo que fue de Teoría del Estado, me parece que en Teoría del Estado, que es el podcast de Bajo la Lupa, de diálogo político, tiene otros capítulos que yo no les compartí, que si a alguien le interesa exploren. Hay uno que se llama La popularidad de los presidentes y analiza el sube y baja de la popularidad de los presidentes a raíz de las decisiones del COVID. Entonces es interesante también analizar esos aspectos. En mi opinión, ya esta es como mi opinión de cierre, evidentemente que la crisis neoliberal no mató al neoliberalismo, lo cuestionó,
permitió el ascenso de otros modelos, pero el liberalismo sigue vivo, vigente y absoluto. Si no, preguntémonos cuántos hemos pagado suscripciones a Zoom, a Netflix, a Spotify, a partir del movimiento económico de globalización, cuántos compramos a menudo ropa a través de tiendas virtuales y nos llega directamente ropa importada sin pasar por acá. Y quiero reiterar lo que les dije en su momento, y es que hay que coger el modelo neoliberal con pinzas y analizar que ha traído beneficios, así como ha traído profundas consecuencias negativas, como la desigualdad al interior de los estados, que hay que analizarlo holísticamente y que lo analicen cuando vayan a discutir entre ustedes muy respetuosamente en el seno de la discusión dentro de 2 semanas, cuando nos reunamos para el examen final. Pero para mí 2020 es un año de incertidumbres, un año de cambios. En realidad para mí los cambios van a ser el próximo año, así que hay un poco de incertidumbre, un poco de esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver cómo evoluciona esto, esperemos a ver si llega la vacuna, esperemos a ver si reviven los movimientos sociales, esperemos las elecciones en el caso colombiano, esperemos. Es un año con mucha incertidumbre, dice un profesor al que aprecio mucho, el profesor de Ladón. Le pusieron pausa al planeta y no le han levantado la tecla todavía. Entonces, es un periodo de incertidumbres para el campo político, pero las ideas siguen bullendo, los movimientos políticos siguen bullendo. Colombia lleva 2 semanas enzarzada en Twitter, que además representa el 2,5% de la población. Mientras las papas se pudren en las carreteras del antiplano cundiboyacense, el sector tuitero está engarzado en ver si el centro existe o no existe. Pero hace parte de nuestra agenda de medios, de lo que nos pone el entorno. Bueno, vamos a ver si la discusión dura mucho, capaz nos agarra mayo de 2022 debatiendo eso y gana cualquiera la presidencia, no lo sabemos. Pero indudablemente que es un periodo de incertidumbre y que el próximo año va a ser un año de cambios. Antes de darle la palabra por si hay preguntas, inquietudes, comentarios, temas que se me hayan quedado por fuera y que ya son más recientes para ustedes, ya no estoy hablando de política medieval, es invitarlos otra vez a que los que continúen en la carrera, que espero que sean todos los que estén felices en la carrera, porque lo ideal es que uno estudie algo que lo haga feliz, a que no se me vayan a cuadricular. Sí, los abogados terminan en décimo sabiendo un montón de leyes y desconociendo lo demás. No tienen idea de cómo funciona el lobby, no tienen idea de cómo funciona la política, terminan haciendo bobadas como todos los decretos pendejos que han salido a raíz de la pandemia, como asesores jurídicos de cualquier alcalde que no estudió derecho, pero que es el que le mantiene el porta de comida a usted y lo pone a hacer decretos absurdos, a exigir tapetes que no sirven pa' chimba, a cerrar o abrir negocios a discreción de él, y ustedes terminan haciendo caso porque no tienen la capacidad de cuestionarse más allá de lo que la norma les brinda. Lamentablemente cursos como este se empiezan a extinguir después y uno termina aprendiendo civil, disciplinario, penal, administrativo, pero en realidad tiene poco sentido común. La invitación es que a quien el tema le interese, a que no se me quede exclusivamente dentro del campo de lo que da el derecho, sino a que miren un poco más allá, a que comprendan un poco de economía, a que comprendan un poco de historia y a que se cuestionen permanentemente cosas que creo que es para lo que deben servir materias que no son estrictamente jurídicas como esta. Ahora sí les doy la palabra a ustedes por si hay alguna pregunta, si todo quedó claro, que estas clases son importantes de cara al debate. Pues simplemente paso ya a los anuncios finales frente al modelo, que en realidad es profundizar un poco lo que ya expliqué ayer para los que no ven la materia de los lunes o simplemente no vinieron ayer a clases, profundizar un poco en la mecánica. Hasta aquí hay dudas, inquietudes, comentarios. ¿Todo claro? Bueno, sé que deben estar en una semana complicada, porque empiezan exámenes, pero hay hartas actividades en la plataforma, algunas voluntarias, otras obligatorias. Tienen el trabajo obligatorio de esta materia para entregar el próximo martes 8, y les quiero pedir un favor especial, muy especial, y es que me envíen el trabajo el martes 8 a más tardar a las 5:30 p.m. ¿Para qué?
para que a las 8 nos podamos reunir de 8 a 9 en esta misma sala, los presidentes de partidos, creo que son 6 partidos, si mi memoria no me falla, y de 9 a 9 y media, esa es más cortita, 9:45, los portavoces de los partidos. Entonces tendremos reunión, dentro de 8 días no hay clase, aquí terminan las clases, para poder conversar un poco de ellos. Entonces, por eso les pido que me envíen el trabajo a las 5:30 para yo poder ver quiénes son, cómo se llaman los partidos, etcétera, y poder tener una reunión saludable de cara al ejercicio de la actividad final. Recuerden enviar los trabajos al correo electrónico del curso. Estos no voy a subir plataforma, estos se van a enviar al correo electrónico. Los envía cualquiera de ustedes. Yo sugiero que por protocolo lo haga el presidente del partido. No es necesario que lo envíen todos el mismo trabajo, sino que lo envíe alguno con copia a sus compañeros. Ya les expliqué lo cansón que soy con que uno de ustedes no me salga en el trabajo. Después me dice, profe, es que se me olvidó, es que el Excel lo borró, es que ya de entrada me huele mal y quedo con un mal sabor de boca si es que están llevando a alguien en coche. Entonces evítense eso, revisen que el que digitó el trabajo por última vez los haya metido y evítense inconvenientes. Y dentro de 15 días ya tenemos a esta misma hora, a las 8, el foro. Ya yo les explicaré la agenda y voy a subir por ahí el miércoles de la otra semana, subo un pequeño manual de protocolo que evidentemente trata sobre la forma, no sobre el fondo, sobre cómo dirigirnos, demás, y aclaro para que los que no estuvieron ayer, que en esa actividad les pido que el uso de la cámara sea obligatorio. Yo sé que están en sus casas, que es de noche, que deben estar sus familias, lo que sea, yo eso soy comprensivo, pero que pongan cámara, porque el nivel de involucramiento y participación si solo van a poner el micrófono para hablar. Es la última idea que nos vamos a ver, es lo mínimo. Hay algunos de los que yo creo que he visto 2 veces, como mucho. ¿Dudas, preguntas sobre el trabajo final de esta materia? Profe, el sábado siempre sí nos vamos a reunir un momentico para lo del ensayo. Ah, bueno, ¿El ensayo? día. Sí, muy bien. El sábado 11 de la mañana, para los que quieran, vamos a hacer una pequeña disertación muy corta sobre cómo hacer un ensayo. Tienen igual una guía en la página, en la plataforma, una guía para hacer ensayos, en la clase del último módulo que abrí ayer de la plataforma, anteayer. Pero sí, por el link de teoría del Estado, porque el examen es de teoría del Estado, por el link de teoría del Estado, el sábado a las 11 de la mañana, los que quieran. No voy a llamar lista ni nada, es voluntario. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿A qué hora es, profe? A las 11, de 11 a 12, por el otro link. ¿Listos? ¿No hay más? ¿Sábado, profe, sábado? El sábado, sí, señor. Bueno, si no hay más se quedan. Voy a llamar lista que no llamé, voy a llamar a los que me faltaron y así evito que se queden solo por la lista. Me faltaron el señor Juan Pablo Campos. ¿Vino? ¿No vino? Listo. Aquí estoy, profe, aquí estoy, míreme. Ok, active el micrófono porque no estoy viendo el chat, estoy viendo la lista. El señor Juan Pablo Charri. ¿Está o no está? No está. El señor Brian Plazas. Sí, señor, sí, profe. Listo. La señorita María de los Ángeles Toro. ¿Estás? No está. La señorita Laura Valentina Tobar. Profe, buenas noches. Profe, Biuchi, Juan Pablo Biuchi Sarri, me dijo que tantico ya se conecta que le cayó la energía. Bueno, se le fue la energía, perdón. Pero sí está en mi clase. ¿Se le fue la energía de la casa o la energía del cuerpo? Porque es uno de los que no he visto participar en una sola clase. Pero listo, no pasa nada. Laura Valentina Tobar. ¿No está Laura? Y la señorita Yorleni Barón. ¿Tampoco? Listo.
no siendo más, tengo una pequeña cita para que se queden brevemente la señorita Tatiana Ortiz, la señorita María de los Ángeles Toro, que creo que no está, y el señor Cruz, si no me falla la memoria. Sí, Cruz. Los demás, a no menos que quieran consultarme algo, que tengan un buen resto de semana y si ya tienen exámenes, que les vaya bonito. Profe, Ajá. yo tengo Sí, una Sebastián. duda sobre Ah, Kevin. Sebastián, sí. Tengo Señor. una duda sobre el trabajo de teoría, sobre el ensayo de teoría. O sea, Ajá. no me queda muy bien, no tengo bien claro los parámetros del ensayo. Pues mira, los parámetros básicamente van a tener que hacer un ensayo corto, breve, porque van a tener apenas un día para hacerlo. Ustedes solo van a saber el tema del ensayo el viernes a primera hora de la mañana. Ya hay unas lecturas para que se vayan guiando, más lo que vimos a lo largo de la materia, pero básicamente el ensayo apunta a evaluar las clases finales que vimos. Entonces, los fines del Estado, para qué está el Estado, hasta dónde llega el nivel de intervención del Estado. Entonces, habrá una pregunta genérica y a partir de esa pregunta ustedes desarrollarán un ensayo académico que básicamente tiene, no necesariamente tienen que subtitularlo, pero tiene una introducción, un desarrollo de ideas que se da a partir de las citas que ustedes, de las fuentes que ustedes leyeron y unas conclusiones. Quiero algo corto, no tienen mucho tiempo, pueden citar otras fuentes diferentes a las que ya les di, que son 2 lecturas, la lectura del profesor Zapata de la Universidad Militar y la lectura de Estados Fallidos del profesor Antonín, que también se las publiqué sobre Haití. Entonces vamos a tratar de abordar, recuerden que ese fue el último tema que vimos, los fines del Estado, a tratar de revalorar el Estado fallido, pero a partir de una pregunta guía que les va a aparecer en la plataforma el día lunes a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana la van a tener y va a estar activo hasta las 10 de la noche para que ustedes suban el ensayo. No más, es individual, debe haber originalidad, entonces si no hay cita ya saben cuál es el futuro de ese ensayo, si se copian entre ustedes, además de que hay tabla, como dijo el amigo del abuelo Abraham, pues además de eso, evidentemente nos veremos el otro semestre en la misma materia, etcétera, etcétera. Y el consejo que les he dado a la mayoría, sobre todo en teoría del Estado, hagan las actividades optativas, que no están en este momento para ponerse a escoger si es que quieren o no quieren. Aquí hay bastantes que están en cuidados intensivos serios. Entonces, lo que tienen que hacer es eso. Si no hay todavía claridad sobre la guía para hacer un ensayo, les subí una y la idea es apoyar un poco a los que no. Igual las pautas van a estar en el encabezado del trabajo el día lunes en la mañana, ¿no? Todas las pautas, digamos que la rúbrica del trabajo va a estar completa el día lunes en la mañana. Profe, otra cosa, pues Ajá. usted entenderá que pues la mayoría aquí trabajamos, ¿sí? Salimos a las 6 de la tarde y tenemos clase a las 6 de la tarde, entonces el tiempo no es un poco reducido para realizar el ensayo. Sí, bastante reducido, pero yo ya me conozco a mi pueblo y se acabaron los ensayos que les ponía antes, se acabaron, pues los mandan a hacer, Kevin. Y después me entero yo con quién los manda a hacer. Es más, después pasamos vergüenzas, porque yo después cojo los ensayos, subrayo palabras, digamos, complicadas, me siento frente al sujeto o a la sujeta y le digo qué significa esta palabra, deme un sinónimo, y eso empieza a trastabillar como si yo lo pusiera a bailar tap tap enfrente de todos, porque no lo hizo él. Entonces termina quedando en ridículo él, terminan quebrando al pobre que mandan a hacer los trabajos, me indisponen a mí, se indisponen ustedes, el papá que está detrás de ustedes se copió. Si ustedes leen el acuerdo programático que todos aceptaron, el acuerdo programático decía que había que hacer un ensayo durante la clase, cosa que puede pasar en una entrevista de trabajo. Entonces, si muchos de ustedes trabajan de 8 a 12 y de 2 a 6 y tienen clase de 6 a 8, pues abran el trabajo a las 8 como si fuera su clase de teoría del Estado y hágalo en esas 2 horitas. Yo no estoy pidiendo que escriban un paper, Marche, que encuentren la vacuna contra el COVID.
Estoy pidiendo que hagan una reflexión, pero en lo que es inmodificable, entre otras cosas, porque así lo aceptaron ustedes en ese acuerdo que fue público, es que el tema les va a ser dado solo el lunes. Me da mucha pena con la gente de semestres superiores que hace ensayo. Mi idea no es que sea un negocio más que se cierre en medio de la pandemia, pero nos ahorramos ese problema entre todos. Porque es que yo ya llevo 12 años dando clase y esto era un dolor de cabeza. Yo no quiero suprimir los ensayos, esto se los quiero confesar, porque para un abogado es imprescindible escribir. Y yo me voy a tomar la molestia de leer el ensayo, de corregirle, de decirle pilas con esta idea, no tengas, ojo que está repitiendo una muletilla, o sea, de hacer un proceso de retroalimentación educativa. Por eso para mí un ensayo es importante, pero me ahorro el tema de ensayos que yo llego y los califico y tienen 4 o 5, y la persona nunca activó ese micrófono ni para saludar y tiene un lenguaje florido que el señor Borges se revuelca en la tumba. Entonces lo primero que yo pienso es, pues respetuosamente, eso no lo escribió él o no lo escribió ella, o tiene una disociedad de la personalidad y entonces es brillante de noche o borracho, eso me pasa a mí, se los confieso, o no lo hicieron ustedes. Entonces, para ahorrarnos eso, y no es que esté bravo Kevin, pero para ahorrarnos ese montón de situaciones incómodas, se acabaron las pautas desde antes. Pero sí reitero lo que ha dicho Kevin, ustedes no tienen 12, 14 horas para hacer el ensayo, aunque va a estar abierto 14 horas. Háganlo en 2 horas. Siente y saque un escrito que eso le va a quedar de 2 hojitas, de 3. Obviamente mi consejo como profesor, lo vamos a hablar el sábado, pero mi consejo es vaya leyendo cositas desde antes. Se supone que usted leyó, eso espero yo, que haya leído las disertaciones de Platón sobre el Estado que están en la plataforma, las de Bodino, las de Maquiavelo. Usted ya tiene un montón de ideas, digamos, tiene un pequeño cóctel de algunos abrebocas de opiniones de teóricos sobre el Estado. Tiene 2 artículos que eso sí léaselos, está de mala, las 2 horas no les va a alcanzar para leerse los 2 artículos que les puse, el de Zapata y el de Antonín, no, evidentemente los tienen que llevar leídos cuando van a sentar a escribir, pero las 2 hojitas son para que se sienten y escriban, y yo tampoco voy a ser tan cruel de esperar de ustedes una cosa gigantesca. Vamos a grabar la clase, ya le pedí el favor a Jacobo, vamos a subir la clase del ensayo, para que los que no puedan estar el sábado, pues puedan oír un poco cómo se hacen ensayos. Voy a compartirles ensayos hechos por estudiantes de primero y de segundo semestre, de esos que me han dejado feliz, con la boca abierta y que no fueron mandados a hacer. De hecho, quiero confesar que los 2 autores de ese ensayo ya en su vida profesional han trabajado conmigo, laboralmente hablando, en espacios donde hemos podido compartir laboralmente y me han parecido brillantes. Entonces, mostrarles un par de ensayos, que hagan todas las preguntas que quieran, pero las pautas de la rúbrica las van a tener el lunes por la mañana. Y aún así habrá alguno que tenga al negociante ahí pagado para que él empiece a escribir el lunes por la mañana. Ese riesgo lo asumo yo, pero también me asumo el derecho de conversar si tengo dudas frente a la idoneidad del trabajo. Si yo tengo dudas en torno a quién lo hizo, conversamos del ensayo, y hasta que no conversemos del ensayo, no le subo la nota a la plataforma. Ese derecho me lo reservo. ¿Hay más preguntas? Perdón haber sido tan extenso y un poco radical. Me puse populista con este tema de los ensayos. ¿Hay alguna otra inquietud? Si no es más, muchísima suerte en los trabajos venideros. Sé que van a ser semanas duras para todos, pero ya casi viene diciembre. Será un diciembre diferente, un diciembre medio encerrados, pero finalmente son tiempos para vivir en familia. De pronto con la materia perdida, pero en familia. No, mentiras, es por molestar. Que tengan un buen resto de día. Nos vemos. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, chao, Laura. Profe, hasta luego. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, Sebastián. profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Laura. Chao, profe. Chao, Andrea, que estés bien. Buenas noches, profe. Hola, Juan Pablo. Sí, ya no te Hola, puse ¿cómo? falla. Sí, ya alcancé a mandarle mensaje a Díaz. Es que tengo Sí. datos. Sí, Bueno. muchas gracias. Hasta luego. Tranquilo, Buenas noches, Juan Pablo, profesor. chao. Bueno, señor. Bueno. Tatiana, ¿cómo te fue?
la verdad hubiese querido que fuera como mejor, me enredé en la primera pregunta. No, yo no lo he visto. Lo que quería preguntarte era No, si no, lo no, había llenado, pero no, no lo he calificado. no, sí. En Ah, la bueno. primera pregunta como que repetí ciertas cosas y lo leí cuando ya le había dado enviar a las preguntas. Ya. Pero sí Tatiana, lo te pido un contesté todo. favor enorme, enorme, enorme. Creo que voy a necesitar tu firma escaneada. Entonces trata de enviármela en imagen, en JPG, pero igual yo cuando tenga nota te envío la corrección de nota para que sepas cuánto te sacaste y te califico el parcial en la plataforma. Yo te confieso que no creo que lo haga mañana. Mañana tengo un día pesadísimo, pero el jueves sí le saco un tiempito y yo creo que a mediodía ya tienes nota para que radiquemos esta semana la corrección de nota y la enviemos a dirección de programa, ¿sí? Listo, profe, entonces yo mañana le envío la firma también. Sí, igual yo te envío a ti eso y te envío para que veas dónde puse la firma, ¿no? Y lo enviamos a dirección de programa. Listo. Profe, si usted quiere para que quede más bonito el documento, me envía el documento, yo lo firmo, se lo escaneo y se lo devuelvo, ¿no? Listo, me parece bien. Lo que pasa Para que es que quede ten bonito. cuidado en la calidad de escanearlo, porque eso hicimos con los de primer corte y registro nos puso problema. Yo prefiero, mi consejo es que escanees tu firma como una imagen y pegues la imagen tú donde dice firma, porque cuando escanean el documento completo baja la calidad y registro se pega de unas pendejadas para obstaculizar los papeles. Entonces pero hazlo así, yo te lo envío y prefiero que escanees solo la firma y le pegues la firma, le cortes la imagen y pegues la imagen donde está el logo. Eso es lo que hago yo con la mía, de paso. Listo. Listo, profe, no hay ningún problema. Bueno, Entonces, listo, para Tatiana. enviarte eso. Bueno, Dios lo bendiga, estés bien. profe. Buenas noches. Bueno, Señor, chao. igual a ti, que estés bien. Chao. Bueno. Hola, Juan Camilo, ¿cómo va la causa? Profe, buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Juan Camilo, ¿usted se habla con la señorita Toro o no? Sí, más o menos, profe. Dele la razón, igual yo les voy a mandar un correo mañana o el jueves, pero el trabajo es el mismo para ambos. La fecha de entrega es el 14 de diciembre, el 15 cerramos materia, entonces yo lo puedo calificar el 15. No les doy hasta el 15 porque sus compañeros tienen nota el mismo 15, porque es automático, pero el de ustedes necesito leerlo, necesito pasarlo por el antiplagio. A ustedes les va a tocar, entre comillas, más difícil, pero también más fácil porque es casi que un trabajo similar al de la otra materia. Van a hacer un ensayo cuya pregunta guía, ustedes sí se las voy a dar desde antes, lo cual no obsta que lo vaya a revisar con lupa, es a partir de la clase, que es el mismo tema de sus compañeros, ¿puede existir en Colombia un sistema parlamentario? Sí, no, ¿por qué? Ese es el tema del ensayo, esa es la pregunta guía del ensayo. Y a partir de ahí ustedes no tienen extensión de hojas y tienen 2 semanas para hacer un muy buen ensayo, porque como ustedes no estuvieron para haber hecho el trabajo con sus compañeros, esa es su pregunta. Pilas con el tema de plagio, que yo en eso soy muy exigente y se los escribiré también en el correo que les envíe el trabajo. Pero ahí está la pregunta. Les recomiendo, si puede, yo entiendo que puede tener otras cosas, asistan al espacio del sábado a las 11 y si no puede, pues vean el video, pero que va a quedar como guía de ensayo. Y hay una guía de ensayo en el aula de teoría del Estado, creo que es del Rosario, me parece que es lo que la publicó. Entonces usted la lee, hay una buena guía, es un documento larguito, como unas 8 hojas, que también le puede dar una guía por si, digamos que el tema es novedoso. ¿Hay alguna pregunta, Juan Camilo? Profe, ¿será que me podía repetir lo del tema del ensayo, profe? Sí, igual lo puse en el chat por las dudas, pero la pregunta del ensayo es, ¿puede existir en Colombia un sistema parlamentario y sustentar esa idea en un ensayo? De acuerdo a la opinión de ustedes, mirando fuentes académicas. Aquí se ha escrito sobre el tema. Una de las personas que habló mucho del tema fue el expresidente López Miquelsen, Alfonso López Miquelsen, por ejemplo. Entonces, como con los fundamentos de ese tema, con las clases que vimos, con la bibliografía de la materia, la idea es que ustedes respondan a la pregunta, y no hay respuesta ni positiva ni negativa. Lo que yo califico es cómo lo argumentan, cómo defienden esa idea. Ah, bueno, profe, Se muchísimas la pueden gracias. enviar al correo, solo a su merced y a la señorita Toro, con copia a mi monitor, a mi asistente por cualquier duda, Jacobo, y nada, tienen para hacerlo hasta el día 14. Sé que ustedes tienen 2 semanas para bajarse un muy buen ensayo, ¿listo?
Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, chao Juan Camilo, trate de darle el mensaje a María de los Ángeles. Bueno, profe. Bueno, Hola, profe. hasta luego. Hola Lady, ¿cómo estás?